Buen día, vamos a dar inicio a nuestro devocional. Y el título de este devocional se llama Noé y el diluvio. Y vamos a estar estudiando algunos versículos que están en Génesis 6. Vamos a hacer una oración antes, ¿va? Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu favor extendido en esta mañana para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque hoy es tu deseo como cada día alimentarnos y te damos tantas gracias por tu palabra, Señor. Hoy creemos que está viniendo a traer transformación a nuestros corazones. Hoy creemos que tu palabra, Señor, impacta cada corazón aquí representado, Señor. Te damos tantas gracias, Padre, por esta mañana. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy tú das testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Te decía que vamos a estar estudiando algunos versos que están en Génesis 6 y voy a comenzar leyéndote Génesis 6:17. Dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Aquí vemos cómo, si tú ya has leído esta parte de la palabra, vemos cómo hay una respuesta de Dios, cómo hay un plan de Dios para una condición, ¿verdad? Que en ese tiempo se estaba tornando en la tierra, en los corazones, en la tierra. Y hay una respuesta de Dios. Siempre habrá una respuesta de Dios en cada una de las temporadas. Y, y si tú lees el verso 5, Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hay una condición por la que estaba pasando la tierra en ese tiempo. Y el Señor se da cuenta, ¿verdad? Como día a día Dios se da cuenta de la condición de nuestro corazón. Entonces, hay un plan que el Señor prepara para venir a traer un orden. Siempre, siempre ante una necesidad en la tierra hay una respuesta de Dios. Ante una necesidad en los corazones hay una respuesta de Dios, temporada tras temporada. Y vemos aquí cómo Génesis 6:5 nos muestra la condición de los hombres, ¿verdad? Dice que la maldad ya era mucha en la tierra. Dice que todo el tiempo, todo el tiempo en los pensamientos de estos hombres, solamente había maldad. Y el Señor viene a traer una respuesta y vemos cómo, si lo vemos en estos tiempos, ¿verdad? Cómo la maldad va avanzando. Dice la palabra, la maldad va avanzando y el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y vemos cómo en los tiempos de Noé la maldad avanzaba, la degeneración del hombre cada vez avanzaba más. Y sabes, aquí podríamos preguntarnos, así como en los tiempos de Noé, eh, él, él jugó un papel importante. Ahora, yo te decía, la maldad sigue avanzando. ¿Y qué parte tú y yo en estos momentos estamos ocupando en la historia de Dios? ¿Qué parte como colaboradores de Dios a esa respuesta que trae a la tierra tú y yo estamos
estamos siendo parte, qué es lo qué hay en nuestro corazón como esa colaboración con Dios, ¿verdad? Para el plan que Él trae a la tierra. Imagina en estos tiempos, ¿verdad? Que el Señor tiene un plan y a ti y a mí nos está preguntando, ¿quieren ser parte? ¿Quieren colaborar conmigo para el orden que yo traigo a la tierra? Y sabes, eh, yo oro porque el Señor siempre encuentre un sí en nuestra boca para ese plan que Él quiere, para ese plan que Él quiere traer. Que el Señor siempre encuentre en nuestra boca un sí como colaboradores. Y, y vemos cómo el Señor comienza, ¿verdad?, a mostrar el plan. Y me llama la atención cómo el Señor, ¿qué encontraría Dios en el corazón de Noé que le muestra su plan? Imagina qué bendición es que el Señor tenga un plan, pero qué mayor bendición es que ya a ti y a mí el Señor desea revelarnos su plan. Imagina el corazón de Noé. ¿Qué encontró Dios en Noé? Que no le ocultó lo que iba a hacer en la tierra. Dice, dice el verso 11 y 12, te lo voy a leer. Recuerda que estamos en Génesis 6, dice el 11 y el 12. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. En el original, esta parte, cuando viene violencia, significa que la tierra estaba llena de injusticia. Es decir, no había un orden de Dios. Y el verso 12 dice, y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dice que toda carne había corrompido su camino. Y te decía que esta es una necesidad. Hay una condición. Y a esa condición siempre va a venir una respuesta de Dios. Y si tú sigues leyendo, yo te leí el verso 11 y 12. Muestra la realidad de la tierra en ese tiempo. Y del verso 13 al verso 21 hay un plan del Padre ante esa realidad. Tú y yo podemos pensar, hay situaciones, ¿verdad?, en el mundo, hay corrupción, hay, hay esclavitud, hay injusticia, pero sabes, esa es nuestra realidad. Pero hay algo mejor. Hay un plan de Dios para traer orden a una realidad. Y ese es el plan en el que tú y yo día a día, el Señor busca que día a día en nuestro corazón haya un deseo de colaborar en ese plan, de que a pesar de nuestra realidad, en ti y en mí el Señor encuentre un corazón con ese deseo de colaborar para venir a traer un orden a esa realidad. Y del verso 13 al 21 el Señor le da instrucciones a Noé. El verso 13 comienza diciendo, y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia. Y imagina este momento en el que el Señor le está diciendo a Noé, la tierra no está como yo deseo que esté, por tanto tengo que venirle a poner fin. Y el Señor, imagina esta conversación entre Dios y Noé, mostrándole sus planes.
Yo te decía, estamos en una realidad, pero cuando tú entras en intimidad con Dios, el Padre te muestra una respuesta a la realidad por la que está pasando tu familia, a la realidad por la que está pasando el lugar, ¿verdad? En donde Dios te puso como ese instrumento. Imagina esta escena en la que Dios está mostrándole sus planes a Noé. Y no es solo escuchando. Si tú lees desde el 13 al 21, no hay intervención de Noé. Solamente él está escuchando la dirección de Dios. Solamente está escuchando las instrucciones del Padre. Solamente está escuchando la estrategia de Dios para traer un orden. Hay un plan de Dios ante la realidad. Y en el verso 21, ahora, tú lees del 13 al 21, ¿cómo es esa estrategia, verdad, que usa Dios para venir a traer un orden? Y el 21 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahora, y cada una de estas instrucciones, si tú las lees, eran una locura. Si tú las lees, ¿verdad? Con una mente en lo natural. Es una locura. ¿Dónde iba Noé a meter un barco tan grande? Entonces imagina esos tiempos, ¿verdad? En los que Noé fue construyendo, fue ejecutando la dirección de Dios. Seguramente toda la gente decía, este está loco. Es un demente. ¿Cómo se le ocurre estar haciendo esto en lugar de que esté ocupando su tiempo en otras cosas? Pero sabes, cuando hay una dirección de Dios, siempre habrá opiniones. Pero de ti, de mí depende si hacemos caso a las opiniones o si estamos siendo obedientes a la estrategia de Dios. De ti, de mí depende. El Señor va a mostrar su estrategia. Vemos cómo el 21 dice, dijo pues a Dios a Noé. El Señor siempre nos va a decir, pero, pero habrá opiniones, habrá gente que posiblemente te dirá, pero eres muy radical, a lo mejor estás siendo religioso, a lo mejor estás perdiendo el tiempo, a lo mejor estás obsesionado, pero sabes, solamente Noé hizo conforme Dios le ordenó, hizo conforme Dios le mandó. Él se sometió a las indicaciones del Padre. Y cuando dice, Dios hizo conforme a todo, Él no, él no cuestionó las indicaciones, Noé no dijo, ¿y si mejor le hacemos así, Dios? ¿Y si mejor hacemos de este modo? Yo te decía que no hubo intervención de Noé, él solamente estaba escuchando. Él solamente estaba escuchando. Cuando tú y yo somos obedientes, cuando tú y yo, cuando en ti y en mí el Señor encuentra un corazón obediente, esa es la clave para hacer avanzar los propósitos del reino sobre la tierra. La obediencia es la clave para hacer avanzar los propósitos del reino sobre la tierra. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué hizo Noé? ¿Y fue una locura? ¿Hizo conforme Dios le ordenó? Y solamente la palabra nos muestra, Dios
Noé fue obediente. Y sabes que en estos momentos hay una urgencia en el corazón de Dios de liberar sus propósitos sobre la tierra. Y el Señor está buscando esos Noé, ¿verdad? Que estén escuchando y ejecutando, escuchando y obedeciendo. Hay una urgencia en el corazón de Dios de venir a traer orden. Hay injusticia que solamente va a desaparecer con la justicia de Dios. Hay maldad que solamente va a desaparecer con la justicia de Dios. El Señor necesita, hay una urgencia en el corazón de Dios de liberar su juicio. Ahora, ¿qué es juicio? Juicio en Dios es traer un orden. Ese es el juicio. Y hay una urgencia en él. Y el Señor está buscando esos Noé que, se, que encuentre una obediencia tal que sigan sus instrucciones para venir a traer salvación. Si tú lees el verso 18, Génesis 6, 18, leo desde el 17, dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en la que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Es con el que inicié, pero dice el 18, más estableceré mi pacto contigo. Aquí el Señor le está diciendo a Noé, tengo un plan para venir a traer orden y lo voy a hacer a través de un diluvio, pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Te decía, imagínate al Padre, ¿verdad? Revelándote el plan que tiene para traer un orden. Yo creo que yo creo que a lo mejor podría encontrar en nosotros incluso asombro o a lo mejor que provoque temor, ¿verdad? Ay, pero Señor, ¿lo vas a hacer así? Te decía que Noé no intervino, ¿verdad? Pero a lo mejor en sus pensamientos hubo como, ay, así lo va a hacer Dios. Yo solo quiero obedecer. Pero el verso 18, ¿cómo el Señor establece un pacto con Noé? El Señor nos va a mostrar su plan ante la realidad, pero no nos va a dejar ahí. El Señor extenderá un pacto con nosotros y extendió un pacto con Noé. Tú, tu familia, entrarán en el arca. Yo vengo a traer un orden a la tierra, pero ustedes serán salvos. Yo vengo a traer un orden a la tierra porque los tiempos se están complicando, pero los que perseveren hasta el fin, esos serán salvos, dice la palabra. El Señor, el Señor está buscando íntimos a los que les está advirtiendo su plan para que podamos ser colaboradores y extender la salvación. Dice Hebreos 11:7. Hebreos 11:7. Ahí voy, ahí voy. Por la fe Noé Por la fe, Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar. Respetó la advertencia de Dios y construyó un barco muy grande para salvar a su familia. Con su fe, Noé demostró que el mundo estaba equivocado y así recibió las bendiciones del que agrada a Dios. ¿Sabes qué? Dice la palabra, por la fe Noé demostró que el mundo estaba equivocado, que la maldad no se soluciona con la maldad, que la maldad no se soluciona con ser igual a los demás. Dice la palabra, por la fe Noé demostró que el mundo estaba equivocado.
Él escuchó la advertencia de Dios y su familia y construyó un barco muy grande para salvar a su familia. Ahora tendríamos que estar preguntándonos en estos momentos, ¿tú y yo estamos construyendo el barco que va a salvar a nuestra familia? Porque te tengo que decir esto, el juicio de Dios va a venir, el orden de Dios va a venir. Y no lo digo para que haya un temor no un temor reverente, sino el paso contrario, ¿verdad? No lo digo para que haya un miedo y estemos sin poder dormir porque el Señor va a venir con su juicio, ¿verdad? No, lo digo porque el Señor está buscando un corazón con temor reverente para que estemos construyendo ese barco que va a salvar a nuestra familia. El deseo de Dios es que nadie se pierda. Pero sabes, habrá gente que no quiera, ¿verdad?, construir el barco, que no quiera hacer caso, que no quiera escuchar la advertencia de Dios. Pero tú y yo, que día a día, ¿verdad?, estamos aquí, estamos construyendo el barco que va a salvar a nuestra familia. La obediencia necesita de corazones con un temor reverente. El Señor encontró en Noé un temor reverente y él fue obediente. Dice Salmos 21:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Y a ellos hará conocer su pacto. ¿Quieres un plan de Dios para la situación, para la realidad que está pasando tu familia? Necesitas intimidad. Queremos la estrategia de Dios para la rebeldía, ¿verdad? De nuestro hijo, para la situación del matrimonio, para la situación en tu familia, en tu negocio, en la realidad en tu colonia. Queremos conocer, queremos la advertencia del plan de Dios. Necesitamos intimidad. Dice este salmo, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y solo a ellos Dios hará conocer su pacto. No lo vamos a encontrar de otro modo, no lo vamos a encontrar con alguien más en otro lugar, es en intimidad. Los pactos se revelan a los íntimos. Dios revela pactos a los íntimos. Y quiero terminar con Mateo 24:37-39. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, antes del día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí vemos cómo Mateo 24 nos está hablando de los últimos tiempos, nos está hablando de aquel día, de la venida del Señor. Y dice, la venida del Señor será como en los días de Noé, que todos estaban en la fiesta y que no le creyeron a Noé, que no creyeron la advertencia de Noé, que para ellos era una locura. Dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora yo te decía, tú y yo estamos construyendo el arca. Dice este verso de Mateo. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Nos está hablando del juicio. Tú y yo estamos construyendo el arca. Y necesitamos un corazón reverente, necesitamos diligencia, necesitamos abrazar, ¿verdad? Estar preparados para aquel día. Dice la palabra,
y toda su familia fue salva. El Señor quiere traer salvación y tú y yo podemos ser esos instrumentos. Tú y yo podemos, ¿verdad? Ser esos instrumentos que introduzcan, ¿verdad? A más gente a esa barca para venir a traer salvación. Vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque estamos convencidos de que tú no quieres que nadie se pierda, Señor. Enseña a nuestro corazón a ser diligente, a ser comprometido, Señor, a reconocer que solamente tú puedes venir a traer salvación, Señor. Hoy nos comprometemos, queremos ofrecerte nuestro corazón, Señor, como ese instrumento, como esos íntimos en donde tú vienes a manifestar tu plan, Señor. Queremos escucharte, papá. Queremos seguir tu dirección. Queremos seguir tu estrategia para traer un orden, Señor, empezando por nuestra familia, papá. Queremos, Señor, ser instrumentos de bendición. Queremos ser instrumentos de salvación para alguien más, Señor. Hoy te damos tantas gracias, Padre, por esta mañana. Hoy te damos gracias por cada familia aquí representada. Yo declaro que son familias que están construyendo esa arca, Señor, en donde el único fin es que tu salvación sea manifiesta, Señor. Te damos tantas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.